Veamos entonces, el día anterior de clases hablamos sobre lo que es pues la continuidad de los límites dentro de un rango definido, perdón, dentro de un dominio definido, en los cuales podíamos establecer si nuestra función o nuestro límite como tal, pues iba a existir analizándolo de manera gráfica. En este caso muy en particular tendríamos en nuestro ejemplo que en su momento podemos establecer eh, podemos establecer que tenemos un rango de funciones, es decir, tenemos tres funciones en específicas, perdón, en específico que nos podrían a nosotros generar cierta, llamémosle cierta continuidad, ¿no? Ok, creo que no se escucha bien, déjenme, corrijo esto. Les decía entonces que teníamos una serie de tres ecuaciones compuestas para solo analizar una función en las cuales teníamos los valores de 3x más 6b, es decir, teníamos una variable adicional y teníamos a, que era otra variable adicional, en las cuales teníamos un parámetro que iba, mejor dicho, un rango o un dominio cerrado que iba desde -3 hasta 3. ¿Qué nos decía el problema? Que utilizando esta serie de funciones y utilizando esta serie del dominio, pues tendríamos que encontrar los valores tanto de A como de B para que esta función o este grupo de funciones en específico, pues fuera continua, ¿no? Desde el intervalo de menos infinito hasta más infinito. Lo analizábamos primero de una manera gráfica, ¿no? Diciendo y creando una recta de los números reales, diciendo que tendríamos que ubicar de acuerdo a los rangos que nos daban anteriormente, pues lógicamente cada una de las funciones, hablemos la función de 3x más 6b, que se ubicaba desde un dominio abierto hacia el menos infinito, no, teníamos el 3ax menos 7b que se ubicaba en un rango cerrado desde -3 hasta +3 y también teníamos x menos 12b que tenía un rango abierto también con x mayor a 3. ¿Para qué utilizábamos estos valores? Pues lógicamente utilizábamos estos valores para encontrar nuestros límites. ¿Qué nos dice la teoría? En el punto de convergencia, en donde tendríamos que nuestros, llamemos nuestro punto de anclaje, que serían los límites de cada uno, o mejor dicho, los valores de X en donde tenemos exactamente nuestro límite, para que una función sea continua, en este punto el límite de la izquierda tendría que ser totalmente igual al límite de la derecha. Llamémosle de otra manera, el límite del punto cercano a la izquierda sería igual al límite del punto más cercano a la derecha del valor evaluado, tal y como lo veíamos en los límites unilaterales. Tomando en cuenta ese punto de convergencia, pues sacábamos nuestra ecuación número 1, que era el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de 3x más 6b, y que esto sería igual al límite cuando x tiende a -3 por la derecha de la ecuación 3ax menos 7b. Luego, de la misma manera, trabajamos el valor cuando x es igual a +3, ¿no? Donde teníamos que el límite cuando x tiende a -3, perdón, a 3 por la izquierda de 3ax menos 7b tendría que ser igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x menos 12b. Teniendo en cuenta estas nuevas ecuaciones que hemos creado, pues en algún momento podemos decir y evaluar nuestros límites. ¿Para qué? Para que en algún momento podamos establecer la continuidad ante ciertos ejercicios. Lo que hacía era creábamos una ecuación lineal o una serie de ecuaciones lineales para encontrar los valores de A y los valores de B. En este caso, evaluábamos el primer límite y sacábamos o calculábamos nuestra ecuación de -9 más 6b.
y calculamos nuestro segundo límite, donde tendríamos la ecuación de menos 9a menos 7b, ¿no? Según lo que nos dice la teoría, pues lógicamente tendríamos que hallar en algún momento, pues una ecuación lineal para encontrar los valores de a y b. Pero nos recordábamos también que tendríamos que para dos incógnitas tenemos que tener dos ecuaciones. La primera ecuación era esta, 13b más 9a menos 9, que sería nuestra ecuación A. ¿Cómo encontramos nuestra ecuación B? Pues lógicamente con la segunda ecuación de límites que habíamos encontrado anteriormente, ¿no? Pues la cual creo yo que ya no la creamos. Por lo tanto, ahora, utilizando la ecuación número 2, vamos a analizar y a crear nuestra segunda ecuación lineal para poder establecer los valores de A y B para los cuales, pues, nuestra función o nuestra serie de funciones va a ser totalmente continua. Entonces, digamos, de nuestra ecuación número 2 teníamos que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 3ax más 7b sería igual al límite de cuando x tiende a 3 por la derecha de x menos 12b. Como lógicamente tenemos una función lineal que no posee fracciones, entonces podemos decir que estos límites no se indefinirán en ningún punto. Por lo que procedemos entonces, llamémosle a sustituir los datos, diciendo que tenemos 3a multiplicado por x, que sería el valor de 3 por la izquierda, más 7b. Y esto sería igual al límite de x cuando x tiende a 3 por la derecha de x menos 12b, que sustituyendo datos nos quedaría como 3 menos 12b. Teniendo en cuenta esta ecuación lineal que acabamos de crear, pues podemos seguir simplificando hasta su mínima opción y a partir de ahí crear una ecuación B que nos serviría para crear un sistema de ecuaciones para que en su momento podamos resolver esto de una manera más eficiente. Diciendo entonces que acá tendríamos 3 por 3, 9 por A más 7B igual a 13 menos 12B. Lógicamente, para crear una serie de ecuaciones tendríamos que aislar todas las constantes de un lado y todas las variables del otro, diciendo que tenemos 9A más 7B más 12B igual a 3. Asumiendo que este 2 está negativo, lo pasamos hacia el otro lado de nuestra igualdad, ahora con signo positivo. Por lo tanto, nos quedaría 9A más, llamémosle, vamos a ver, si no estoy mal, compañeros, aquí copié un, así, perdonen, aquí copié un mal valor, no es positivo, es negativo el signo. Entonces aquí donde está el 7b, por favor, cambiémoslo como negativo. Entonces diríamos, ahora sí, menos 7b más 12 nos queda más 5b igual a 3. Creando entonces desde este punto, podríamos decir que ahora sí ya tenemos lógicamente nuestra ecuación B creada. Es decir, tenemos dos ecuaciones. Tenemos la ecuación 9A más 13B igual a 9, que sería nuestra ecuación A, y la ecuación 9A más 5B igual a 3, que sería nuestra ecuación B. ¿Para qué nos sirven esta serie de ecuaciones? Bueno, nos van a servir para encontrar los valores de B y los valores de A para que nuestros límites sean continuos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Existen tres maneras
para resolver un sistema de ecuaciones. Está por igualación, por sustitución y en algún momento llamémosle el método de la resta o de la multiplicación y la resta. Como tenemos dos factores que son prácticamente iguales, pero con el mismo signo, vamos a utilizar este último método, llamándolo 9a más 13b igual a 9. Y ahora, para poder eliminar alguna de nuestras ecuaciones, si lo queremos ver así, o para poder eliminar, mejor dicho, alguna de nuestras variables y poder quedarnos solo con una para resolverla de manera lineal, vamos a multiplicar menos 1 por la ecuación 9a más 5b igual a 3 multiplicado por menos 1. Recuérdense, si multiplico de un lado de la ecuación un número o una variable, del otro lado tengo que hacer exactamente lo mismo, porque en algún momento necesito conservar la igualdad. Esto nos quedaría entonces 9a más 13b igual a 9. Y ahora multiplico menos 1 por 9a, me quedaría menos 9a, menos 1 por 5b, me quedaría menos 5b, y 3 por menos 1 me queda menos 3. Tomando en cuenta esto, entonces, ahora sí ya puedo restar una ecuación de la otra, diciendo que 9 menos 9 nos quedaría igual a 0, que 13b menos 5b nos quedaría prácticamente 8b positivo y que 9 menos 3 nos tendría un valor de 6. Teniendo entonces ya esta ecuación lineal de una sola incógnita, entonces ahora sí podemos despejar nuestro valor, diciendo que b sería igual a 6 dividido 8, tomando en cuenta que este 8 está multiplicando y pasará al otro lado dividiendo, ¿no? Por lo tanto, diríamos que b entonces sería igual no a 6 octavos, porque ese 6 octavos lo podemos simplificar. Se nos quedaría b igual a 3 cuartos, ¿no? Sacándole la mitad a cada uno de esos términos. Ahora bien, ¿qué hago con esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿Cómo me ayuda esto a resolver mi ecuación? Pues lógicamente, como ya tenemos el valor de b, ahora lo podemos sustituir ya sea en la ecuación A o en la ecuación B, cualquiera de las dos. ¿Para qué? Para que podamos hallar nuestra incógnita A. En este caso a mí se me ocurre, por ejemplo, sustituirlo en la incógnita, o perdón, en la ecuación A. Por lo tanto, diríamos que 9A más 13B igual a 9, le sustituiríamos el valor de B igual a 3 cuartos. Por lo tanto, diríamos que tendríamos 9A más 13B multiplicado por 3 cuartos igual a 9. Lo que nos quedaría 9A, perdón, aquí ya no colocamos el valor de B, como lo estamos sustituyendo, entonces solo colocamos 13, ¿no? 9A más, multiplicamos, o mejor dicho, simplificamos el 13 multiplicado por 3 cuartos, lo que nos quedaría en algún momento 39 cuartos. Esto igual a 9. Como ya tenemos una ecuación totalmente lineal con solamente una incógnita, despejamos para esa incógnita diciendo que vamos a aislar de un lado de la ecuación, pues lógicamente las variables y del otro lado las constantes, para que en algún momento esto nos quede 9a igual a 9 menos 39 cuartos. Lo que nos quedaría entonces 9a igual a 9 menos 39 cuartos, nos queda menos 3 cuartos. Ahora sí,
despejando la A por sí sola, es decir, quitándole este 9 que tiene de acompañante, que este está multiplicando, pasa del otro lado de una forma de fracción, es decir, de una forma dividida. Lo que nos quedaría entonces de la siguiente manera, diciendo que tenemos A igual a menos 3/4, todo esto dividido 9. Si utilizamos la regla de extremos y medios, podríamos decir que este 9 puede tener un 1 imaginario en la parte de abajo y que multiplicaremos extremos y que multiplicaremos medios para poder simplificarlo, ¿no? Lo que nos quedaría con un valor de A igual a que la multiplicación de extremos y extremos y medios, lo que se le llama la ley del sándwich, ¿no? Entonces nos queda menos 3 multiplicado por 1 dividido 4 multiplicado por 9. Por lo tanto, el valor de A nos quedaría como menos 3 dividido 4 por 9, que sería 36, ¿no? Lo que nos quedaría 3 dividido 36 menos un doceavo. Entonces, prácticamente, compañeros, aquí hemos calculado ya, pues, la forma más fácil de obtener, llamémoslo así, los valores de A y de B. Pero ojo, la solución del problema no llega acá, porque aquí solo... Sí, Luis Enrique, contame. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Perdone, ahí en la resta de fracciones creo que se equivocó, donde es 9 menos 39/4, Ajá. y usted colocó menos 3/4, Es, creo que es menos 30/4, ¿no? vamos a verificar. Chequémoslo. Yo creo que no, pero bueno. 9 menos 39/4. Que nos quedaría, vamos a ver, 4 en el denominador. 4 por 9 nos queda 36 menos 39, lo que nos quedaría menos 3/4. Entonces yo Ah, creo que ok. queda igual. Yo Eh, estoy mal, entonces, perdón. ok, no hay problema, Luis. Bueno, chequémoslo entonces, compañeros. Ya encontramos el valor de B y el valor de A. Ahora, estos dos valores los tenemos que sustituir en nuestra ecuación inicial. Y más que en nuestra ecuación inicial, lo tenemos que sustituir en los valores que nos dice el problema de la función para que esto pueda cumplirse, es decir, para que la función sea continua. Por lo tanto, entonces, vamos a copiar nuevamente los valores de mi función y vamos a chequear si es continua. Bueno, ya sabemos que es continua, porque tuvimos valores exactos, ¿no? Sin embargo, tenemos que terminar de resolver el problema, diciendo que A tendría un valor de menos un doceavo y que B tendría un valor de 3/4 positivo, ¿verdad? Entonces, chequeemos. Aquí teníamos 3/4 positivo, ¿no? ¿Qué es lo único que nos resta? Perdón. ¿Qué es lo único que nos resta hacer por acá? Pues ahora tenemos que sustituir los valores de A y B. ¿En dónde? Pues en f de x. Digamos entonces, si A es menos un doceavo, diríamos que 3x más 6 multiplicado por B, que sería 3/4, esto nos daría igual a 3x más 9 medios.
si no me fallan los cálculos, ¿verdad? Para que esta función sea continua en un valor de x menor a 3, ¿no? Primero. Segundo, determinemos ahora el segundo factor o el segundo coeficiente. Diciendo que teníamos 3 multiplicado por a, que era menos un doceavo, de x menos 7 por b, que sería 3 cuartos. Lo que nos quedaría igual a 1 por 3, 3, dividido 12, nos quedaría entonces menos un cuarto multiplicado por x, menos 7 por 3, 21, dividido 4, pues no podemos de alguna manera simplificarlo, por lo tanto nos quedaría 21 cuartos. Cumpliendo ahora que tendríamos menos 3 menor o igual a x menor o igual a 3. Por el otro lado y por último, tendríamos entonces que estableceríamos el valor de x menos 12 multiplicado por b, que sería 3 cuartos, lo que esto nos daría a x 12 por 3, nos da 36 dividido 4, nos queda un valor de x menos 9, para que x sea mayor a 3, ¿no? Esto lógicamente es en función de f de x. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues solamente, como ya nos quedaron cantidades exactas y ecuaciones bien definidas, tendríamos que plasmar nuestra respuesta. Y la respuesta, pues simple y sencillamente sería una respuesta por escrito, ¿no? Porque toda pregunta por escrito requiere una respuesta por escrito. Lo que nos daría a nosotros entonces lo siguiente, y es decir, los valores de a igual, vamos a ver, a menos un doceavo y b igual a 3 cuartos se utilizarán para comprobar que f de x es continua. Y prácticamente así, compañeros, entonces terminaríamos de resolver el ejercicio que estábamos viendo la clase pasada. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Me estoy dando a entender? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? ¿Seguros? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver otro ejercicio. Y chequeemos. El ejemplo número 2. Vamos a tener ahora veamos. Tendremos la función 1
más x al cuadrado. Si x es menor a 0, 2 menos x. Si x es mayor o igual a 0 y menor o igual a 2. Y también tendremos entonces que x menos 2 elevado al cuadrado si x es mayor a 2. Esta analogía de acá nos daría igual, o esta serie de ecuaciones nos darían igual a calcular un f de x. A diferencia del ejercicio pasado, aquí ya no tenemos dos variables a las cuales encontrar, ¿no? Sino aquí ahora tenemos que definir, ok, entonces diríamos definir si f de x es continua en los intervalos brindados. Por lo tanto, haríamos exactamente lo mismo que veníamos haciendo en el ejercicio anterior. Primero, trazaríamos nuestra recta real, en donde definiríamos en dónde se encuentra 0 y en dónde se encuentra 2, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Para entender el problema y definir de manera gráfica cuáles son los valores que tenemos que igualar y también cuáles son los valores que en algún momento debemos resolver y encontrar de la misma manera, ¿no? Trabajémoslo por el método de límites unilaterales, en donde decíamos que del lado izquierdo de la ecuación, si lo queremos ver de esa manera, tendríamos una función cuando x es menor a 0. ¿Ok? Cuando tenemos solamente un menor, no un menor o igual, podríamos decir entonces que tenemos un intervalo abierto, porque todos los valores que se encuentren en este punto, pues lógicamente no van a incluir al 0, es decir, nos vamos a aproximar tanto a 0 como podamos sin tener en cuenta, lógicamente, pues a 0. Por lo tanto, decimos que tendríamos un límite abierto, ¿no? En donde tenemos 1 más x al cuadrado, es decir, cuando x es menor a 0. Luego tendremos otra función cuando x va a ser mayor o igual a 0, pero también va a ser menor o igual a 2 para esta función, ¿no? Por lo tanto, si ya tenemos un menor o un mayor o igual, pues ahora sí podemos decir que nuestro límite es un límite cerrado, es decir, que incluye a los números, ¿no? Entonces aquí tendríamos el valor de 2 menos x. Y por supuesto, tendríamos entonces, por último, otro límite abierto, debido a que la condición que nos dan posee solo un x mayor, es decir, que solamente lo vamos a analizar desde un valor muy cercano a x, sin ser x, donde nos quedaría x menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, aquí, si ustedes se dan cuenta, tal y como lo trabajábamos en el ejemplo pasado, pues encontramos ya las ecuaciones que van a tener un punto de convergencia en el valor del límite que nos dan. En este caso ya no es menos 3 y 3. En este caso es 0 y es 2. Por lo tanto, de igual manera tenemos que crear una serie de ecuaciones para definir si nuestro límite existe de la misma manera, ¿no? Entonces chequeamos. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 más x al cuadrado, para que nuestra función sea continua, tendríamos que ver que esto es igual o sea igual al límite
cuando x tiende a 0 por la derecha de 2 menos x, para hallar precisamente el punto de convergencia en el 0. Ahora bien, hallemos el punto de convergencia en 2 y digamos que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 2 menos x sería igual a decir el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x menos 2 elevado al cuadrado, tendría que ser igual para que justo en este punto de convergencia nuestro límite exista. Resolvámoslo entonces y digamos que esta va a ser nuestra ecuación número 1 y que esta va a ser nuestra ecuación número 2. Veamos nuestra ecuación número 1 y trabajémosla. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 más x al cuadrado sería igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2 menos x. Sustituyamos datos y digamos 1 más 0 elevado al cuadrado sería igual a 2 menos 0. Lo que nos quedaría 1 igual a 2. Ok, esto ya se veía venir, ¿no? Desde que creamos las ecuaciones. Es decir, que el lado izquierdo de nuestro límite no es igual al lado derecho. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en su momento podemos definir que entonces en el límite, llamémosle, en el límite de menos infinito hasta 0 con el límite cerrado, entonces f de x es no continuo. Debido a que lógicamente el límite unilateral por la izquierda no es igual al límite unilateral por la derecha. Y ahora bien, tendremos entonces que utilizar nuestra segunda ecuación para chequear y rectificar si de efectivamente tendríamos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 2 menos x sea igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x menos 2 elevado al cuadrado. Como ya tenemos entonces nuestra ecuación totalmente completa, pues podríamos decir que 2 menos 2 sería igual a 2 menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué decimos que hacer por acá? Pues en algún punto podríamos decir que 2 menos 2 es 0, igual a 2 menos 2, 0 elevado al cuadrado, nos da 0. Ojo, porque aquí entonces ya tenemos definitivamente que nuestra ecuación sí es continua, ¿no? El problema no tanto es decir si es continua o no es continua, porque los límites unilaterales nos dicen que sí lo es. El problema es definir bajo qué rango o bajo, llamémosle, bajo qué factor, ¿no? Entonces chequeemos y digamos que f de x será continua desde el valor, llamémosle, de 2, incluyendo, como es un límite cerrado, hasta más infinito. Pero ok, aquí nos queda un punto de partida bastante importante, en donde podemos decir que acá donde estoy colocando el rojo, mi función en este punto de acá se vuelve discontinua, pero en este punto de acá se vuelve continua. ¿Cómo lo podemos expresar entonces? Muy bien, pues ya dijimos acá que es discontinua en este punto de 0 y que es continua en el punto de 2.
Viéndolo gráficamente, lo vamos a analizar de otra manera un poquito más exacta. Y para eso necesito asistirme de mi graficadora, ¿no? En donde tenía la gráfica de 1 más x elevado al cuadrado. Solo que vamos a ver, este va a tener llamémosle, ok, 1 más x al cuadrado, que sería este punto de acá. Vamos a tener 2 menos x, que sería en este punto de acá. Y vamos a tener x menos 2 elevado al cuadrado. X menos 2 elevado al cuadrado. Ok. Solo déjenme colocarle acá, desde menos 2 hasta 0. Déjenme ver dónde está el rango. Déjenme ver aquí, dónde puedo ajustar el rango de esto. Por algún motivo no puedo escoger el rango de esta ecuación. Pero bueno, ¿qué era lo que yo necesitaba que ustedes vieran en este punto? Bueno, lo que yo necesitaba, déjenme ver algo, creo que aquí sí se puede definir el rango. No, de igual manera no se puede. Vamos a ver, desde menos infinito. No, no se puede. Bueno, manejémoslo aquí en esta otra, que es un poquito más fácil. Ok, ¿qué es lo que yo me quería dar a entender con esto? Tomémosle una captura. Y ahora vengámonos para nuestras notas. Y digamos que acá necesito colocar esto. ¿Qué es lo que yo necesito que veamos en este punto? Pues es algo muy importante. Y esta continuidad la podemos analizar de manera gráfica. Debido a lo siguiente. Vamos a tratar de borrar aquí esto. Solo veamos. Okay. Ahí vamos. Ok. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, en algún momento podemos decir nosotros que tenemos tres gráficas bastante marcadas. Llamémosle a estas tres gráficas la gráfica en verde, la que tenemos por acá, es la gráfica de 1 más x al cuadrado. La gráfica que tenemos en rojo es la gráfica de 2 menos x, y la que tenemos en naranja sería la gráfica de x menos 2 elevado al cuadrado. Si ustedes se recuerdan, la primera gráfica la analizamos desde menos el infinito hasta 0. La segunda gráfica la analizamos desde 0 hasta 2. Y la tercera gráfica la analizábamos desde 2 hasta el infinito. Los resultados matemáticos nos dijeron que en este punto en donde existe un x igual a 0, las gráficas no se tocan. ¿Por qué? Porque son discontinuas, ¿no? Es decir, que en este punto y en este punto, la gráfica, pues lógicamente, salta de un punto a otro. Es decir,
de esta manera. En cambio, donde existe continuidad, pues lógicamente es en este punto, es decir, donde tenemos una gráfica y se une a la otra para realizar una sola curva. ¿Qué me quiero dar a entender con esto? Que si bien nosotros podemos tener la facilidad de realizar estos cálculos mediante límites, también lo podemos hacer de una manera muy gráfica, es decir, trazando un par de gráficas o utilizando nuestra graficadora, podemos determinar dónde existe continuidad y dónde no existe continuidad, ¿no? ¿Me doy a entender con esto, compañeros? Entonces aquí le vamos a poner no continua y en este punto le vamos a poner que sí es continua, ¿verdad? En resumen, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, pues sí, no hemos puesto respuesta, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta de nuestro ejercicio? Pues podríamos colocar que f de x no es continua, en, no es continua en menos infinito hasta el 0, ¿no? Que es precisamente en este punto de acá. Es decir, que aquí solo es una gráfica y aquí ya se vienen las dos gráficas totalmente juntas. ¿Me doy a entender, compañeros, o alguien tiene alguna duda? A mí que tengo un poco de duda con las gráficas. A ver, no sé quién me está hablando por ahí que no lo miro. Ah, ya te vi. A ver, contame, ¿cuál es tu duda? Sobre las gráficas, sí, no mucho no entendí, ¿no? Que tú. Ah, bueno, las gráficas, veámoslo aquí. De esta manera solo era para demostrar hasta cierto punto desde dónde hasta dónde se unían las gráficas. Es decir, lo que podríamos haber hecho, por ejemplo, es primero graficar 1 más x al cuadrado, que es la gráfica que tenemos acá, que está en verde, pero lógicamente no es toda esta gráfica, sino es solamente la mitad. El problema que aquí no entiendo cómo colocarle pues un rango definido. Si no estoy mal, no se puede. Vamos a ver. Déjenme ver. No, no puedo. Pero en fin, ¿cuál era lo importante de esto? Bueno, pues que al momento de trazar las gráficas, esta gráfica que vemos acá es la gráfica de 1 más x al cuadrado. ¿Por qué no dibujamos la gráfica así como una parábola? Porque lógicamente el problema aquí arriba nos daba una restricción, que los valores de x tenían que ser siempre menores a 0. Por lo tanto, entonces acá teníamos que graficar, si ustedes se recordarán de Mate 1, teníamos que graficar de los valores de 0 para la izquierda, es decir, todo lo que sea menor a 0. Para de 2 menos x, que era este segmento rectilíneo, pues podríamos decir que teníamos un límite cerrado, un dominio cerrado desde 0 hasta 2. Es decir, que la gráfica únicamente iba a existir desde 0 a 2, ¿no? Recordándonos un poquito de Mate 1 y Mate 2. Y por último, íbamos a graficar
valga la redundancia, la gráfica de la función x menos 2 elevado al cuadrado, es decir, esta parábola o semiparábola hacia la derecha en el eje X. Pero esta iba a existir solamente de los valores de 2 hacia la derecha, ¿sí? Lógicamente, como nos están dando segmentos de líneas y lo queremos ver así, en donde las gráficas se tocan y en donde las gráficas siguen o tienen una continuidad, por eso se llama así el método, ¿no? En donde las gráficas siguen, prácticamente es continua. Donde las gráficas no se tocan, prácticamente acá y acá no existe continuidad. ¿Sí? No sé si me doy a entender con eso, Fernando. Sigue, sí, así, Ok, entendí bien. gracias. Nos dice Alexander, ¿solo así queda la respuesta? Sí, la respuesta quedaría que f de x no es continua desde menos el infinito hasta 0. O podría ser que f de x sí es continua desde 0 hasta el infinito positivo, es decir, de acá para adelante, ¿va? Eso ya es cuestión de interpretación. Pero para que le entendamos un poquito mejor a lo que estamos tratando de trabajar, pues vamos a realizar otro par de ejemplos más. Para los que son curiosos, estamos ya en el capítulo 2.5 de nuestro libro de texto, es decir, el capítulo, perdón, nos dice Alexander, para ver continuidad tendrían que unirse. Sí, para ver continuidad tendrían que unirse nuestras gráficas. Y prácticamente a eso apuntamos con lo que vamos a resolver ahorita. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 38 de nuestro libro de texto, donde decimos que tenemos x más 1 si x es menor o igual a 1, tendríamos 1 sobre x si 1 es menor a x menor a 3, perdón, y la raíz cuadrada de x menos 3 si x es mayor o igual a 3. Todo esto es f de x. Tenemos que averiguar en dónde nuestra función es continua. Ahora bien, ¿cómo definimos en dónde es continua? Grafiquémosla. Hagamos el método gráfico, ¿no? Para utilizar el método gráfico, entonces, vamos a calibrar nuestro eje coordenado cartesiano, en donde tenemos que el eje Y va hacia arriba y que es positivo, y que el eje X va hacia la derecha y es positivo también. Vamos a graficar X más 1. Veámoslo desde nuestra graficadora. Y tengamos X más 1. Prácticamente sería en diagonal, pero en diagonal elevada una unidad hacia arriba, ¿no? Prácticamente tendríamos que la gráfica de esta ecuación, si aquí tenemos el valor de 1 y aquí tenemos el valor de menos 1, la gráfica nos dice que viene de esta manera, ¿no? Que viene de esta manera. ¿Por qué nos...? Bueno, aquí esta sería la gráfica de x más 1. ¿Por qué nos quedamos únicamente en el valor específico de 1? ¿Por qué la gráfica no sigue así como la veíamos en nuestro ejemplo? Bueno, porque tenemos aquí arriba esta restricción, que la gráfica va a poseer todos los valores menores o iguales a 1, ¿no? Entonces veamos, esta es la gráfica de la primera función.
Veamos ahora la gráfica de la función 1 partido X. Apoyémonos en nuestra graficadora. Es 1 dividido X. Y si ustedes se dan cuenta, ahora acá hay otra restricción, ¿no? Bueno, no es que haya otra restricción, sino que ya la gráfica cambia totalmente. Y son dos L's en sentido opuesto que van en los vértices 1 y 3, ¿no? Chequemos entonces. ¿Cómo lo graficaríamos en este punto? Bueno, en este punto nos dice cuando los valores son mayores, cuando es de 1 hacia X, ¿no? Aquí cometimos un pequeño error y que nadie se dio cuenta. Y es que acá, esta gráfica que habíamos hecho anteriormente no llega a 1 a Y, sino llega a 1 a X. Más o menos por acá, ¿no? Ahora bien, grafiquemos en este punto, en donde vamos a tener una gráfica más o menos, más o menos de esta manera, ¿no? Que esta sería nuestra gráfica de 1 sobre X. Pero ojo, esta gráfica viene inclusive no hasta donde termina, sino viene solamente hasta el valor de 3, ¿no? Utilicemos la última. Y es precisamente este punto, ¿no? Donde aparece este punto y aparece ese intersecto. Grafiquemos ahora por último la función raíz cuadrada de x menos 3, que prácticamente sería esta, llamémosle, una conchita movida desde 0 a 3 en el eje X. En este caso, vamos a graficar de esta manera, diciendo que esto es la raíz cuadrada de x menos 3. Ahora, mi pregunta es, ¿será que tenemos continuidad en los 3 puntos, compañeros? Yo diría que Sí nos dice Fernando, sí nos dice Sharing, sí nos dice alguien más aquí comentó en el chat. Roberto, ¿alguien más dice que sí o alguien dice que no? Sí, dice Carlos. Ajá. Sí, dice Marcos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera unirse? Iraldi dice que sí. Ok. Carlos dice que no. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué será que no? O sea, en la gráfica se viera que sí, pero en la segunda, ¿qué sería? Ecuación, en la de 1 partido X, Ajá. si 1 es menor que X. O sea, si ponemos que X lo sustituimos por 1, queda 1 dentro de 1, que es 1. Entonces, ahí como que ya no se topa la línea que proyecta con la anterior, que x más 1, cuando x es menor o igual a 1, en y sería 2. Entonces, Ah, pues ahí queda como que una distancia de 1. ok. Eso es lo que... Muy bien, gracias. Muy buena participación. Asley. Buenas noches, Inge. Buenas Perdone, yo noches. apoyo la opción de Carlos porque en el intervalo que tenemos arriba, donde la función es igual a 1 partido X, me dice que
el valor de X puede ser mayor a 1, pero no puede ser igual a 1, entonces nunca se encuentran con la función anterior. Ajá, muy bien. Excelente. Excelente explicación. Muy bien, Ashley. ¿Alguien más que nos quiera regalar otra explicación sobre este tema? Ok. Ojo, yo creo que aquí, pues por lo visto, todos tenemos cierta noción de qué es lo que está pasando. Pero lógicamente aquí hay algo muy importante que tenemos que ver. Y lo vamos a colocar de esta manera. Yo soy algo malo dibujando, entonces me van a disculpar. Pero acá, por ejemplo, yo sería de la opinión que tampoco es continua esta ecuación. ¿Por qué? Si bien está la explicación que nos dio Ashley, que es muy válida, también vamos a tener la explicación gráfica y que en algún momento es igual de válida, pero veamos. Para que exista continuidad, la intersección entre la gráfica de 1 menos X y la gráfica de 1 sobre X tendrían que tener su intersecto en 1,1. Es decir, que ambas gráficas, no tal vez no en 1,1, sino en 1, y algún número, ¿sí? Es decir, que ambas gráficas tienen que pasar por el punto 1 en X. Por la dimensión a lo mejor del dibujo que yo les hice, pues no podemos definir de alguna manera cómo trabajarlo. Sin embargo, pues sí lo podemos ver en nuestra graficadora. En este punto de acá, si ustedes se dan cuenta que es el punto de análisis, ¿dónde se encuentra el intersecto? El intersecto en el eje X se encuentra en X igual a 0.6180. Si trazamos una regla, una asíntota, si lo queremos ver así, una asíntota en X igual a 1, que es el punto de intersecto, ¿será que la ecuación de 1 menos X pues es continua en este punto? No, ¿ah? Es decir, como insistía, tal vez por la dimensión del dibujo no se logra apreciar bien en el dibujo inicial, pero aquí ya, para nosotros poder determinar que en algún punto es válido lo que estamos realizando, tendríamos, vamos a ver. Tendríamos que definir que en este punto en específico, no lo puedo señalar acá, vamos a tomar una captura, que en este punto en específico, ambas funciones deberían de tener una convergencia como tal, ¿no? Es decir, que esta ecuación no tendría que ser válida. ¿Sí? Es decir, que esto tendría que pegar justo acá, ¿no? Que la ecuación tendría que ser así. Ok, pero así no se da, sino se da de otra manera. Por lo tanto, podemos rectificar que en este punto en específico, pues nuestra ecuación no se toca. En el punto 1 la ecuación no se toca, por lo tanto acá no es continua. Ahora veamos el punto número 3. Y es que acá volvemos a tener el mismo criterio. A lo mejor por la dimensión no se logra establecer. Y es que, chequémoslo,
en nuestra graficadora. En donde tenemos la ecuación de 3 y 3. ¿Qué quisiera decir este punto? Bueno, en este punto podemos establecer que en algún momento, para que esta ecuación sea totalmente válida y para que esta ecuación pueda definir que sí estaría bien, pues en este punto en donde x es igual a 3, aquí esta ecuación debería tocarse, es decir, que debería de venir hacia acá. Y el vértice en donde estas ecuaciones se tocan, pues ahí podemos definir que hay continuidad. ¿A qué me quiero dar a entender con todo esto? Si bien el método gráfico muchas veces suele ser, digamos, el método, entre comillas, más rápido para resolver la continuidad en una función mediante el método de límites, lo ideal es resolver nuestros ejercicios mediante el método matemático. Si lo vemos mediante el método matemático, de igual manera tenemos que trazar, pues lógicamente, nuestra recta, diciendo que aquí tendríamos 1 y aquí tendríamos 3. Aquí tendríamos x más 1, 1 partido x y la raíz cuadrada de x menos 3, ¿no? Resolviéndolo de manera rápida, diríamos que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x más 1 tendría que ser igual al límite de x cuando 1 tiende a la derecha de 1 partido x. Sustituyendo nos queda 1 más 1 y aquí nos queda 1 sobre 1. Lo que nos quedaría que 2 no es igual a 1. Por lo tanto, aquí no es continua nuestra función f de x, ¿no? Haciéndolo del otro lado, diríamos que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 1 partido x tendría que ser igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x menos 3 dentro de su raíz cuadrada. Sustituyendo nos quedaría 1/3 igual a 3 menos 3 dentro de su raíz cuadrada, que sería igual a 1/3 que no es igual a 0. Por lo tanto, f de x no es continua en ninguna parte de su gráfica. ¿Qué es más fácil resolver? Pues lógicamente a estas alturas, que ya sabemos resolver límites a la perfección, pues deberíamos decir que es más fácil resolver, digámosle, por el método matemático que por el método gráfico, ¿no? Entonces, conclusión de esto, si bien el método gráfico es una manera fácil de rectificar nuestra información, lo ideal es realizar nuestro ejemplo siempre mediante el método matemático o llamémoslo el método por límites. ¿Me doy a entender, compañeros? Ok. Veamos entonces. Vamos a dejar unos pequeños ejercicios en clase. O mejor dicho, van a resolver ustedes unos ejercicios en clase. Van a ser bastante sencillos. Y es que el primero va a decir que tenemos x más 2 si x es menor que 0, e a la x si x es mayor a 0 y menor a 1,
y 2 menos X si X es mayor que 1. Lógicamente, todo esto es f de X. ¿Qué tenemos que encontrar aquí? Si nuestra función, nuestra gama de funciones posee continuidad. ¿Ok? Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Vamos a tener los valores de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 si x es menor o igual a 2. Los valores de ax al cuadrado menos bx más 3 si x es mayor a 2 y menor a 3, y 2x menos a más b si x es mayor o igual a 3. Esto, como siempre, va a ser f de x. En el segundo ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que encontrar los valores de a y b para que f de x sea continua, ¿verdad? Es decir, el ejercicio 1 se parece al ejemplo 2 y 3 y el ejercicio 2 se parece al ejemplo número 1. Es exactamente lo mismo lo que tenemos que hacer. Entonces, compañeros, empiecen a trabajarlo. Tenemos 15 minutos. Creería yo que es tiempo suficiente. Los que lo vayan terminando, por favor, me envían su resultado a mi WhatsApp personal con su nombre y una foto del ejercicio, por favor, para que yo los pueda ir calificando y diciendo si están resueltos de la manera correcta o no y darles soluciones. Entonces, ánimo pues, compañeros, y si alguien tiene duda me puede escribir o me puede activar su micrófono o algo. Dice Alex, si lo pueden resolver por el método gráfico o como nos sea más fácil, pues ahí ustedes lo dejo a su criterio.